Que el Señor te bendiga de manera especial en el nombre de Jesús. Mi nombre es Juan José Cabral y bienvenido a tu canal Estudiando la Biblia. Si tú eres alguien que te quieres iniciar en el ministerio de la predicación o eres nuevo en ese glorioso llamado, esta nueva serie esta serie que vamos a empezar con este video acerca de cómo elaborar un sermón desde cero es para ti. Así que te pido que compartas este contenido, este primer video de 5 que vamos a hacer de cómo elaborar un sermón desde cero. Hoy vamos a tener la introducción. Así que te motivo a que compartas este contenido con otro amigo que quiera aprender a predicar. Así que este es un curso de predicación para principiantes. Así que empecemos. Amigos, hermanos, hoy en día, cuando nosotros vemos mensajes o predicaciones en las esquinas de las calles, en nuestras congregaciones, en las redes sociales, vemos que los mensajes carecen de una organización y una estructura. No estoy hablando de todos, pero sí una buena parte de esos mensajes. Carecen de contenido bíblico y de organización y una buena estructura que le permita que el mensaje que están predicando sea más entendible a quienes le predican, a la audiencia. Así que esto lo vemos a diario. Pero ¿cuál es la razón de esta causa? Número 1 es que a veces no nos preparamos de la mejor manera y nos lanzamos al ministerio sin la preparación. La preparación es de suma importancia. Nosotros no le damos el peso, la importancia que merece ese ministerio de la predicación, porque no nos preparamos, no sacamos el tiempo para prepararnos para que desempeñemos nuestro ministerio eficazmente. Así que esa es la causa de por qué en congregaciones, en las calles, en las redes sociales, vemos muchos sermones que están falta de contenido bíblico y de una buena organización o una buena estructura homilética. Pero usted que quiere iniciarse en el ministerio de la predicación o que es nuevo, debe de tener bien claro qué es el evangelio. Porque eso es lo que tú vas a predicar. Entonces debe conocerlo. ¿Qué es el evangelio? ¿O en qué consiste el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Hay un texto bíblico, la cual yo creo que contiene el mensaje que transmite, básicamente es el corazón del evangelio del Señor Jesucristo. La palabra evangelio, permítame definir la palabra primero, antes de citar el versículo. La palabra evangelio significa buena noticia, buen anuncio. Entonces, el evangelio de Jesucristo es la buena noticia, es el buen anuncio de salvación en Cristo Jesús. Es el anuncio del reino de Dios en Cristo Jesús. Y el texto que quiero citar es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el centro, el corazón del evangelio. El reino de Dios.
Juan capítulo 1, versículo 12, y a los que creyeron en Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En eso es lo que consiste el Evangelio. Entonces, hay 4 preguntas fundamentales que usted debe entender, y que si entendiera esas preguntas y meditara en ellas, esto le ayudará a tener un ministerio, o formará la base para que usted tenga un ministerio exitoso en la predicación conforme a la Escritura. La primera pregunta es que debes responderte: ¿qué es predicación? ¿O qué es la predicación? La segunda pregunta: ¿cuál es el propósito de la predicación? ¿Cuál es su objetivo? Pregunta número 3: ¿por qué los cristianos debemos predicar? O sea, ¿por qué yo debo predicar el mensaje del Evangelio, de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo? Y la pregunta número 4 es: ¿cómo debe prepararse el predicador para que su mensaje sea eficaz? Entonces, vamos a pasar a dar respuesta a estas preguntas. ¿Qué es la predicación? Es simplemente pregonar, anunciar, llevar la buena noticia de salvación en Cristo. Eso es predicación. Pregonar, anunciar, y en nuestro caso, la buena noticia, el buen anuncio del reino de Dios, de salvación en Cristo Jesús. Ahora bien, la segunda pregunta que debes hacerte es: ¿cuál es el propósito de la predicación? ¿Cuál es su objetivo? La predicación tiene 2 objetivos, y fuera de ahí hay problema. El primer objetivo de la predicación es edificar a los santos. Vamos a ver qué dice la Escritura en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el primer propósito, el primer objetivo de la predicación: edificar a los santos, preparar a los santos. El segundo propósito es ser un medio de salvación a los perdidos. Ser un medio de salvación a los perdidos. Escuche lo que registra Romanos capítulo 10, versículos 14 en adelante, específicamente hasta el versículo 16. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Es simple. Esos son los 2 propósitos de la predicación: edificar a los santos, equiparlos para
cada día parecerse más a Cristo a través de la explicación de la palabra y ser un medio de salvación para aquellos que no creen en Jesús. Fuera de ahí, la predicación pierde su esencia, pierde su sentido, su objetivo, su propósito, su meta. Entonces, el propósito de la predicación, mis amados, número uno, no es brillar. Hoy en día vemos mucha gente que lo que quiere aplausos, que lo que quiere fama, muchos predicadores buscando eso. Y tú que quieres iniciarte en este ministerio o que estás empezando, debes tener esto bien pendiente. No es para tú brillar la predicación. No es para conseguir dinero. ¿Cuántos predicadores están haciendo ricos a costa de ese ministerio, de ese llamado tan sagrado? Pero algún día tendrán que darle cuenta al Creador. No es para pisotear a los demás. No es un hobby para matar el aburrimiento. La predicación tampoco es una charla motivacional, aunque contiene elementos de motivación y de superación personal. Pero su centro no es eso. Su centro es llevar el evangelio del Señor Jesucristo a los perdidos y formar a los santos. Pero hoy en día, mis amigos, hermanos, hay mucha gente que se ha desviado del verdadero propósito de la predicación. Y es importante que sepas que cuando tú estés en la palestra, que esté en tu tiempo de vista pública, que te estén invitando a actividades, etcétera, todo eso va a visitar, va a tocar la puerta de tu corazón. Todo eso va a visitarte, pero debes decir no. No voy a desviarme del verdadero propósito de la predicación del Señor. ¿Por qué debemos predicar? ¿Por qué tú tienes que hacer eso? Número uno, porque es un mandato del Señor. Recordemos Lucas capítulo 10, versículo 1 en adelante, donde habla de los 70, que lo envió de dos en dos. Él lo envió a predicar la palabra. Lo envió a obrar sanidades, pero sobre todo a hablar, a anunciar esa buena noticia de que el reino de Dios se había acercado en la persona del Señor Jesucristo. También lo podemos ver el mandato que se da según Marcos capítulo 16 versículo 15. Vayan por todo el mundo, id por todo el mundo y prediquen el evangelio. Entonces, ese es el motivo número uno del por qué debemos predicar. Porque es un mandato del Señor. Motivo número 2, por amor a las almas, por amor a aquellos que van rumbo a la perdición, a la condenación eterna. Por amor a ellos. Es por eso que en Levítico 18:19 se nos manda amar a nuestro prójimo. Debemos amar nuestro prójimo. Entonces, el segundo propósito del por qué debemos predicar es por amor a las almas. Miren, esta pregunta y la última de este video introductorio de nuestro curso de predicación es muy importante. Número 1, la pregunta dice, ¿cómo debe prepararse el predicador cristiano
para que su mensaje sea eficaz. ¿Cómo debe prepararse el predicador cristiano para que su mensaje sea eficaz? Número 1. Tener una vida de intimidad con su Padre Celestial, tal como Jesús nos dio ejemplo. Cuando nosotros buscamos en el libro de Mateo, en su capítulo 14, Mateo, capítulo 14, versículo 23, escuche lo que registra. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús con regularidad se apartaba a intimar con el Padre. Entonces, eso nosotros tenemos que tomarlo de ejemplo. Si Él, que no escatimó, como dice Filipenses capítulo 2, si no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y se hizo hombre, y en su humanidad tenía que intimar con su Padre, cuanto más nosotros. ¿Qué dice Marcos? Vamos a ver Marcos capítulo 1, versículo 35. Vamos a ver otro ejemplo. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. También lo podemos ver en Lucas capítulo 5, versículo 16. Y cuando usted estudia los evangelios, cuando lee los evangelios, se da cuenta que Jesús oraba, intimaba a su Padre. ¿Por qué? Porque cuando tenemos comunión, intimidad con nuestro Padre por medio del Espíritu Santo, nuestra vida es llena de más gracia. Nuestra vida es llena con el Espíritu de Dios. Ese Espíritu que habita en nosotros cada día va engrandeciéndose. O sea, cuando hablo de engrandecerse en nosotros, me refiero a que Él va tomando cada vez más control en nosotros y nos va cada vez más preparándonos, equipándonos, santificándonos. Escuche lo que registra Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice: no se emborrachen con vino, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Cuando intimamos con nuestro Señor, nos llenamos del Espíritu Santo. Y cuando usted revisa y lee el libro de los Hechos, siempre los apóstoles eran llenos del Espíritu Santo cuando oraban, cuando intimaban. Y por eso era que el Señor los dirigía y los usaba en sus predicaciones. En Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31 dice: cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Eso fue posteriormente al Pentecostés, a lo que pasó en el día de Pentecostés. El lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Oiga, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31. O sea que el Espíritu Santo te capacita para la predicación. Entonces, una de las formas de cómo el predicador debe prepararse para que su mensaje sea eficaz es orando, ayunando, consagrándose, apartándose para tener intimidad con el Señor, con el Padre a través del Espíritu Santo. Esto es, mis hermanos, de suma importancia. Entonces, como predicadores, ya sea de oficio, porque hay gente, no todos somos predicadores de oficio, pero todos debemos predicar. Hay predicadores de oficio y predicadores casuales. No importa si es de oficio,
o si es casual, debemos de intimar con nuestro Señor por medio. O sea, debemos tener una vida activa en la oración y el estudio de su palabra. La segunda forma o la segunda clave de cómo prepararnos para que nuestro mensaje sea eficaz es tener o formar un hábito de lectura y estudio de la palabra para conocer el consejo de Dios en las Escrituras, para que cuando predique explique la palabra. O sea, es importante que si usted es predicador o piensa iniciarse en la predicación, usted lea constantemente su Biblia, diariamente. Mis hermanos, y hay grandes ataques para que los cristianos no estudien la palabra. Mire, usted puede orar, usted puede durar muchísimo tiempo viendo las redes sociales, leyendo cualquier otro libro, pero desde que empieza a leer la Escritura, usted le da un sueño, una pesadez, una cosa, porque hay ataques espirituales y de tus deseos carnales que no quieren que tú alimentes el hombre espiritual de la palabra de Dios, que es el pan de vida. Entonces, es importante que usted forme un hábito de lectura en las Escrituras y que usted empiece a estudiar, a auxiliarse de capacitaciones teológicas que tengan que ver también con formación ministerial. Eso le va a ayudar muchísimo. Si usted fue llamado a ejercer la predicación de oficio, usted debe prepararse. Si estás en el camino y no, debe prepararte en la palabra. Lee, estudia. Entonces, número 3, y con esto concluimos este video de introducción acerca de cómo elaborar un sermón desde cero. Aplicar lo que la palabra de Dios registra a tu vida diariamente. Porque cuando hacemos esto nos dará credibilidad y autoridad para hablar. Aplicar la palabra de Dios cada día en nuestro diario vivir. Interiorizar la Escritura. Así que esto es de suma importancia, porque la gente te tomará más en serio cuando vivas la palabra. La gente creerá más en ti cuando tú practicas lo que predicas. Mucha gente, cuando no vivimos la Escritura, la gente puede decir, bueno, predica muy bonito, predica muy lindo, pero no la vive. Entonces la gente, no. Pero cuando tú vives lo que predica, te da autoridad para hablar. Te da credibilidad. Así que espero que este video a modo de introducción te haya ayudado en gran manera. Te invito a ver los próximos videos que estaremos subiendo. El próximo tema que vamos a tratar son las partes principales de un sermón. Recuerda, este es un curso que vamos a desarrollar en 5 videos de cómo elaborar un sermón desde cero. Dios te bendiga y comparte el contenido.